¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Detrás de las Noticias. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos miran. Gracias, Claudia, por estar de nuevo. Con un último programa, por lo menos en lo que a mi parte se refiere. Ya el otro lunes estará el doctor Genefes aquí conduciendo el programa que a él le pertenece. Un placer trabajar contigo. Muchas realmente, gracias, igualmente. En esta segunda oportunidad, un placer realmente. Así es. Un día muy frío, pero que puede tomar temperatura con temas lindos para tratar. Así es, así es. Nos presentamos en Sociedad y ya estamos con Detrás de las Noticias. La semana pasada, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, se firmó el llamado Pacto de Mayo. En realidad, nuestro origen institucional está marcado por los pactos. De hecho, en la propia Constitución del año 1853, el preámbulo de esa Constitución habla que su texto está inspirado en los pactos preexistentes. Esto indica digamos, una noción propositiva, si se quiere, de los pactos, por fuera de lo que uno pudiera entender como acuerdos de cúpulas por encima de la voluntad del pueblo. Es decir, los pactos han sido realmente importantes para la gestión de nuestra institucionalidad. Este pacto tiene la particularidad de consagrar 10 puntos que estaban en el acuerdo de mayo que propuso el presidente cuando inauguró el periodo ordinario de sesiones, que se iba a firmar en Córdoba el 25 de mayo y que no se pudo alcanzar los consensos necesarios y fue pospuesto para este 9 de julio. Pero se le mantuvo el término o la terminología o denominación de acuerdo Pacto de Mayo. A mi gusto es un pacto excesivamente economicista. De los 10 puntos, 7 puntos tienen que ver con la economía o con lo tributario, 2 puntos con la cuestión laboral y previsional y 1 punto, solo uno, con la cuestión de la educación. Pero además, me parece a mí, a este pacto le ha faltado un elemento central, que es la cuestión institucional o política. El original pacto que propuso Milei tenía la proposición de una reforma política que fue quitada, precisamente porque allí intervino lo que tanto él denosta como casta. Y no quedó ese punto, que es uno de los centrales, porque si se quieren acuerdos es indispensable que la política participe y que esto sea absolutamente sincero y abarcativo de todas las expresiones de la sociedad. Uno de los puntos que toca el pacto es la realización de una nueva ley de coparticipación, la sanción de una nueva ley de coparticipación, para evitar el sistema extorsivo al cual se someten las provincias, tal como lo dice el pacto. Que está muy bien definido porque efectivamente el actual régimen de coparticipación funciona como el premio de la zanahoria de la lapicera. Compartís conmigo y te doy plata, no compartís conmigo y te retaseo plata. Y esto ha sido común a todos los gobiernos del país. Obviamente el kirchnerismo también lo ha hecho Macri. Macri, que le ha quitado 1,5 puntos de coparticipación a la provincia de Buenos Aires para dársela a la ciudad autónoma con el cuento de que le había transferido la policía a esa jurisdicción. Y por supuesto la provincia de Buenos Aires, gobernada por María Eugenia Vidal, nada dijo en ese momento porque además fue compensada con otros tipos de fondos que venían de transferencias discrecionales. Y lo ha hecho el mismo Milei. Milei, si uno ingresa a la página de la Oficina de Control Presupuestario del Congreso de la Nación, puede darse cuenta que ha disminuido un 90% en promedio las transferencias discrecionales, y a las 3 provincias que más ha castigado han sido La Rioja, La Pampa y Formosa, precisamente 3
de las provincias cuyos gobernadores no han ido a firmar el pacto. Y las que más ha beneficiado han sido precisamente las provincias que han estado firmando el pacto el pasado 9 de julio. Esto demuestra que el tome y daca de la ley de coparticipación es uno de los elementos centrales de la necesidad de que se reforme esta estructura que tenemos y que ya en la Constitución del año 1994 preveía la sanción de una nueva herramienta de esta naturaleza. 30 años de demora que todavía no logramos ponernos de acuerdo en los consensos indispensables para llegar a esta ley. El otro tema trascendente que me importa destacar es el de la educación. El punto del pacto dice que se va a fomentar una educación inicial, primaria y secundaria de calidad, y para evitar el abandono educativo, es decir, para promover la permanencia en el sistema. En realidad me parece que el pacto en esto se ha quedado corto, y si mantenemos la terminología alberdiana que tanto le gusta a Milei, hasta podríamos decir que confunde los términos, porque educación es mucho más que lo que postula el pacto. Eso es instrucción en todo caso, que es lo que hace el sistema formal. Pero la educación es mucho más, como decía Alberdi, tiene que ver con aquello que se forma o que forma al ser humano a partir de la convivencia social. Y que hoy, en aquellos aspectos que tiene que ver con lo que realmente hace la educación, no podríamos prescindir de otros tipos de saberes distintos de los saberes tradicionales, como podría ser matemática, lengua, lógico, lo que fuere, sino otros saberes que se excluyen al referirse solamente al sistema formal. Por ejemplo, los saberes íntimos con el manejo de las emociones, los saberes profesionales, los saberes prácticos con todo lo que tiene que ver con el manejo de la tecnología, la información y la comunicación, etcétera, etcétera, que pareciera no estar incluidos en el pacto. Se ha dicho también ahora que se va a conformar un consejo para la gestión de las políticas que tienen que surgir a partir de este pacto. Se dice que este decreto de conformación de esta comisión va a estar mañana publicado, y que van a participar de este consejo las representantes de las provincias, de los partidos políticos, de las entidades sindicales, entidades empresariales, etcétera. Habrá que ver si en ese ámbito se pueden lograr ajustar las letras chicas de todo lo que el pacto propone, para que realmente podamos nosotros avanzar y cambiar una realidad que hasta ahora ha sido cada vez más negativa en términos de crecimiento económico. Miren, les voy a dar un dato. Hay un índice de gestión del conocimiento en el cual Argentina está en el puesto número 69. En ese índice Argentina hasta hace no mucho estaba en un puesto bastante más alto. Hoy estamos incluso por debajo de países hermanos como Bolivia, Chile, Perú, Panamá, Uruguay, Colombia, etcétera. Esto nosotros no podemos quedarnos con el dato objetivo. Tenemos que avanzar para salir de esta realidad y para hacer realmente de la Argentina un país como el que todos nos merecemos. Cuando nos volvamos a encontrar, vamos a conversar con algunos representantes de un tema muy importante como es el agua. Dicen que el agua en Jujuy sobra y que faltan obras de infraestructura. Otros dicen que falta el recurso y que las obras de infraestructura están. Vamos a ver qué es lo que opinan los que saben del tema cuando nos volvamos a encontrar después de una breve pausa. Muchas gracias. Mundea en la temporada de calefacción de Musimundo. Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta 40% de descuento en musimundo.com y sucursales. Para la parte más cómoda de tu casa, en la que te relajás y la que disfrutás. Musimundo, parte de tu mundo. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta.
Luchemos por la vida. Mirá, sentí, escuchá, habla. Tu voz es parte de nosotros. Subite a este viaje donde juntos compartiremos historias de vida, historias inspiradoras, porque somos más fuertes cuando caminamos unidos. Vos sos esa generación que tiene voz, esa que representa la cultura, el arte, el deporte, esa construcción de un futuro mejor. Generación con Voz llega a la pantalla para traerte nuevas oportunidades. Aquí te lo contamos. Divertite, jugá, cantá y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 13 horas. Aquí te lo contamos. Y esta noche, detrás de las noticias, hablamos de uno de los recursos más importantes para la producción. Así es. Vamos a hablar del agua. Vamos a hablar del agua, vamos a hablar de uno de los elementos centrales que han sido temas de discusión y de debate en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la reforma de la Constitución en el año pasado, la reforma parcial. Tal cual. Que ha generado mucho debate. Así que bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Ministro Carlos Stanik, Pedro Pascutini de la Cámara, ingeniero Ernesto Quintana del Valle de Riego Los Pericos. Gracias. A ver, cuéntenos, ¿qué es la Mesa del Agua? ¿Qué está pasando en la Mesa del Agua? ¿Por qué se formó? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué persiguen con la Mesa del Agua? Bueno, la Mesa del Agua ya tiene 3 años aproximadamente, que la idea fue originalmente acercarnos todos los usuarios, los consumidores y obviamente el Estado, para coordinar acciones, para ponernos de acuerdo, para analizar la problemática, para determinar una serie de líneas de acción que permitan, ustedes decían recién, este recurso tan escaso para la producción, yo diría para la vida. Entonces, ponernos de acuerdo, tratar de armar consensos, opiniones, divergencias, en la divergencia también se suma, y eso fue un poco el espíritu de esta Mesa de Agua, donde estaba la gente de las distintas ramas productivas, estaba la gente de agua potable, en fin, que cada uno expusiera y pudiera poner sobre la mesa su problemática y su sugerencia de mejora. Ese fue el espíritu general de la Mesa del Agua. Bien, doctor Pascutini, estás representando a una parte del sector productivo, el tabacalero. Sí, así es. Para nosotros, Jorge, Claudia, el tema del agua es un concepto superlativo. Sin agua no hay futuro y entendemos que en ese concepto tenemos que tomarlo de lo que es la seriedad en todo lo que es este tema del cambio climático. La realidad es que estamos viendo que cada vez menos el agua que se va teniendo, los problemas son más serios, la sequía es más prolongada y más severa. Por lo tanto, entendemos que esto debe manejarse desde un punto de vista por el interés propio, no solamente del consumo humano que tenemos, sino también productivo. Debe manejárselo de una cuestión científica y profesional, con planificaciones que no deben ser solamente diarias, sino también mensuales, anuales, y buscando esa eficiencia, esa eficacia en la utilización y la preservación de este recurso que sin agua nosotros no se puede producir. Bien.
Ingeniero, ¿cómo en su opinión está la provincia con la infraestructura del agua en términos de captación, distribución, embalses, etcétera? Sí, yo, buenas noches. Quería acotar mi punto de vista de la situación. Yo en el sistema que se hizo justamente para mejorar el uso del agua, he entrado con Agua y Energía de la Nación hace 50 años y he ido observando las distintas etapas que se han ido produciendo. Agua y Energía de la Nación hizo el proyecto del aprovechamiento integral de los ríos Perico y Grande, el aprovechamiento del río Los Alisos, que complementaban la infraestructura existente hacia ese entonces, que nació allá por el año 1913, con la idea del ingeniero Adriano Borús para la construcción del dique de la Ciénaga. El dique de la Ciénaga se comienza su construcción en el año 1913 y se prolongó hasta el año 1926, donde se abrieron las compuertas debido a que estuvo la Primera Guerra Mundial, que entorpeció bastante el tema del desarrollo de la comunidad. El agua que se analizó en ese entonces al construir el embalse de la Ciénaga era para regar 6.000 hectáreas en el Valle de los Pericos. Y después se vio de que esa proyección podía ser mucho más amplificada construyendo un nuevo embalse. De allí en el año 1930 surge la idea del dique Las Maderas, que en principio era un dique de mucho menor altura, tenía 47 metros de altura, estaba ubicada el cerramiento 500 metros agua abajo del actual, pero tenía mucho menos capacidad de embalse. De allí Agua y Energía hace la propuesta del proyecto del embalse Las Maderas, que es un dique mucho más alto y con una capacidad total de 300 hectómetros cúbicos, que debo aclarar, no se debe confundir que esos hectómetros cúbicos es el aprovechable, porque en ese volumen está incluido la reserva que se tiene que tener para el agua potable, que se establece en 19 hectómetros, más un embalse muerto, que es la altura que tienen las tomas, que no puede erogar más agua a partir de una serie de cotas, de la cota 1120. No quisiera andar en los datos muy técnicos, pero hay que descontar eso, lo cual quiere decir que estamos alrededor, depende de la cota que se alcance, alrededor de más o menos 230 o 280 hectómetros cúbicos, que debe distribuirse también para el agua potable y para el uso del riego. Las prioridades del uso del agua son el consumo humano en primer lugar, el riego en segundo lugar, la generación hidroeléctrica en tercer lugar, y luego viene la recreación y turismo. El Agua y Energía hizo el proyecto con la idea de que la central hidroeléctrica sirva para tener los fondos necesarios para el mantenimiento del sistema. El dique, los diques van deteriorándose con el tiempo, así la infraestructura para la captación está en el dique Los Molinos, que está en la confluencia del río Reyes y el río Grande, el dique del Tipal, que está sobre el río Perico, cercano a la población de San Antonio, y los embalses de la Ciénaga y Las Maderas. Hay un canal que transporta el agua desde Los Molinos con 30 kilómetros hasta el encuentro con el canal del río Perico, y vuelcan el agua hacia el embalse de Las Maderas y la Ciénaga en primer lugar. En principio se había establecido que el dique de la Ciénaga sea como decantador para el dique de Las Maderas, y a través de gestiones hechas por la provincia se hizo un canal de perilago para que el sedimento no ingresara a la Ciénaga, o que ingresara en menor cuantía,
Lamentablemente las aguas altas acarrean sedimentos, por más que se haga una limpieza en los diques, cada dique tiene sus obras para el quita del ripio, el quita de la arena, pero el sedimento más fino sigue fluyendo. Pasa. Nacho. Bueno, la historia es un poco larga. Esto nace con el propósito de hacer un dique para solucionar el problema del riego regulado. Y que se resolvió, ¿no es cierto? Porque el dique sirvió y sirve para eso, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. El tema es que en aquel entonces se pensó en el riego regulado en el Valle de los Pericos. Entonces la madera sale con esa idea. Tan es así que en la presentación del pliego de Agua Energía dice para tratar de llegar a 50.000 hectáreas bajo riego en fértiles tierras del Valle de los Pericos. ¿Y hoy cuántas hectáreas puede regar el dique? En este momento estamos en total, entre riego regulado y no regulado, en 32.000 hectáreas. O sea que falta todavía infraestructura para poder llegar a las 50.000. ¿Cuánta infraestructura? Más o menos. No sé. Bueno, la idea mía, perdón, ingeniero Stanik, la idea mía es la ampliación de nuevos embalses que ha sido estudiada durante el gobierno del contador Morales sobre el Saladillo 1 y Saladillo 2 en la zona del ramal. También, de acuerdo a mi visión, se puede hacer un embalse sobre el Río Negro, en la parte alta, antes que se divida en Río Negro 1, Río Negro 2, Río Negro 3, ahí donde confluye para poder entregar al Chalicán y poder entregar al Ingenio La Esperanza. He tenido la suerte de poder contribuir un poco en la mejora de toma del Ingenio La Esperanza, y ahí he conocido las características técnicas del Río Negro. Son ríos que aportan demasiado caudal en la época de verano y prácticamente un caudal muy reducido en la época de primavera. Las primaveras en Jujuy siempre han sido primaveras calurosas y secas. Generalmente así se describe como el clima en la zona de Jujuy. Entonces, a mi criterio, se necesita, aparte de mejorar la estructura existente en los diques derivadores, tanto del Tipal como de los molinos, y el canal del trasvase, se necesita mejorar las condiciones de las que está actualmente. Tengo entendido que hay el ingeniero Stanik puede mejorar el criterio, porque yo no estoy en los detalles, de que se va a hacer un relevamiento total, que el ingeniero Stanik puede explicarlo mejor, para ver las necesidades que hay. Mi criterio, a través de mi experiencia que he tenido en estos diques, es que el 60% del éxito en el embalse depende del ser humano que esté asignado en esa tarea de control de derivación del agua que podemos captar. Y el 40% es la infraestructura que hay que mejorar. Ahora, los fondos para la mejora esta tendrá que depende de las acciones de la gestión del gobierno, pero los diques derivadores se han deteriorado mucho, sobre todo el dique derivador de los molinos, porque esa obra fue hecha a nuevo en el año 2015. Y es decir que no tendría sentido que esté en las condiciones que está. Claro, precisamente en eso que dice usted, ingeniero, yo querría preguntarle al ministro cuál es el cronograma de obras, qué es lo que tiene previsto el ministerio a su cargo para avanzar en este tipo de cosas. Bueno, lo primero que se hizo es que no se puede programar sin conocer. En ese marco está el convenio que hizo el CFI con la provincia, donde se contrató una consultora, y esto quiero que quede bien explicado, no le cuesta a la provincia un centavo, esto es un fondo que aporta el CFI. Esta consultora es la empresa Mekorot, que es una empresa israelí que maneja todo lo que tiene que ver con el agua de Israel, y que en estos momentos Jujuy es la provincia número 11 que está asesorando. Es decir, no somos solo Jujuy los que han aprovechado
esta oportunidad que nos da el CFI, sino hay otras 10 provincias que están trabajando. En estos días están terminando el dictamen final de la provincia de Mendoza, por ejemplo, que le ha llevado 2 años. Eso es lo que nosotros queremos replicar, es decir, ya hoy, por ejemplo, hay dos especialistas israelitas en calidad del agua. Van a ir viniendo distintos tipos de especialistas, ya sea hidrólogos. En la próxima visita se hacen estudios hidrológicos. La idea de que esta empresa nos dé un marco general y absolutamente completo del recurso hídrico de la provincia en todas sus características y en toda su necesidad. Ellos ya, por ejemplo, mañana van a empezar a recorrer a algunos de los... Están conociendo cómo funciona el sistema hídrico en Jujuy. Una vez que ellos tengan claro cómo funciona el sistema hídrico, porque la consultora requiere una serie de informaciones que nosotros tenemos que ir brindándole, cuando ellos tengan todo el desarrollo general de cómo funciona el sistema hídrico y conociendo todo el sistema hidrológico de la provincia, nos van a dar una opinión técnica, un manual de instrucciones de todo lo que ellos, a su criterio, debe hacerse en todos los conceptos. Obviamente que seguramente de ahí van a salir algunas obras de infraestructura y seguramente algunas, como recién decía el ingeniero, carísimas. Puede ser un dique que debe valer 300, 400 millones de dólares, como mínimo. Entonces, obviamente, en este marco que te digo que nos va a dar todo ese manual de instrucciones, va a haber cosas que sí podemos hacer, muchas, como decía el ingeniero, tal vez sin mayor costo, la capacitación de la gente, la distribución de determinadas cuestiones técnicas que se pueden mejorar sin mayor costo y otras obras de infraestructura menores. Nosotros creemos que, por ejemplo, recién decíamos fuera del aire, estábamos haciendo mucha fuerza para el Río Grande Inferior. Él dice que cree que hay otras soluciones que podrían hacerse también, aparte de esta que no necesariamente sea la mejor. Pero bueno, esa es la idea de esta consultoría, que va a extender seguramente, el plan de acción seguramente va a extender esta gestión y más de una gestión también, porque no dejemos de mirar que es la empresa que mejor maneja el recurso en el mundo. Hablábamos con el ingeniero que, bueno, ellos tienen otra estructura, otra tecnología, otra planificación, ellos muchas cosas. Israel recicla el 35% del agua, más allá de la que desaliniza, recicla el 35% del agua. Quiere decir que hay toda una infraestructura, inclusive familiar, en las viviendas, donde hay agua que se utiliza para potable y otra, por ejemplo, para lavar ropa, para bañarse, es otro tipo de agua con otra calidad. Entonces, todo eso, obviamente, va a haber cosas que en Jujuy no se va a hacer posible, pero muchas que sí. Unas cosas que nos comentaban, por ejemplo, es que el usuario también tiene que empezar a aprovechar el uso del agua. Porque nosotros por ahí descargamos todo en el estado, los canales, los diques, pero el usuario también desperdicia mucha agua. No hay canales revestidos dentro de fincas, por ejemplo, o muy poco de la inversión propia. Ellos nos contaban cómo manejan ese recurso los usuarios, estamos hablando en este caso de usuarios productivos, ¿no? No hay mediciones, no hay aforos en un montón de lugares que requieren que esa información esté para poder hacer planes de acción a futuro. Porque seguramente estamos convencidos, recién decía el ingeniero, muchas cosas a lo mejor nos requieren cientos de millones de dólares, pero seguramente va a ser necesaria alguna inversión. Así que estamos esperando, el plazo es aproximadamente 2 años, año y medio, 2 años, donde tendremos ya un panorama claro y concreto de todo lo que se va a poder hacer, según la mirada de ellos, por supuesto, y según la característica que ellos tienen. Como te decía, ellos tienen otra... pero son expertos, entonces nosotros estamos muy entusiasmados con esta empresa, con esta consultoría, porque hoy en la charla que tuvimos hoy se nota que son gente que tienen absolutamente clara la visión y esto nos va a desarrollar recién ahí un plan de obras a mediano, largo y muy largo plazo. Ministro, esto también incluye cuencas hídricas de la Quebrada, Puna... Toda la provincia, toda la provincia, toda la provincia. El estudio hídrico de toda la provincia. No solo de la zona de los valles, donde bueno, la producción es más importante, sí. No solo la zona de las yungas, que también, sino también en la zona norte. Porque, como bien decíamos, también es un tema del agua. No nos olvidemos que, a ver, también hay otra estructura, otra mentalidad. Israel desarrolla la agricultura en el desierto.
son uno de los principales productores de palta, por ejemplo, en el desierto. Entonces, esa visión, esa mirada, en Jujuy se desperdicia el 70% del agua. Se desperdicia el 70% del agua. Entonces, esa mirada de el manual de instrucciones, te digo, de corto, mediano, largo y muy largo plazo, para nosotros es fundamental porque va a ser una guía que, te digo, va a exceder largamente nuestra gestión y la gestión que viene también. Son obras de infraestructura. Recién decía el ingeniero, estamos hablando de un dique que tiene más de 100 años y todavía tiene uso. Esa es la planificación que nosotros queremos por lo menos dejar. Una planificación de larguísimo plazo para que las distintas gestiones que vengan irán viendo qué se puede hacer y el día de mañana quizás estén dadas las condiciones económicas en el país para que se pudieran hacer estos diques, por ejemplo. Está claro que planteado así entusiasma saber que se puede contar con un asesoramiento, pero bueno, en el interín hay que hasta los 2 años y todo. Pedro, ¿cómo es el tema? Porque uno de los aspectos centrales es el de la gestión. El modelo israelí, por ejemplo, es un modelo de gestión netamente público, como todo lo que sucede en esta gestión del Estado israelí, pero nosotros tenemos un sistema de gestión privado a través de los consorcios de riego. Están funcionando los consorcios, tienen los recursos. Yo me acuerdo que el consorcio de riego Los Pericos cobraba el canon y lo reinvertía en obras. Hoy creo que el canon lo cobra la Dirección de Recursos Hídricos. ¿Por qué no aclaramos un poco esos temas? Mira, Jorge, está bien toda la introducción que dice Ernesto de la historia, por qué sí, por qué no los diques, cómo viene el tema de Cuenca. Lo que dice Carlos respecto de esta consultora, que bueno, me parece bien. Esta compañía nacional israelí que en función de la información de que se le vaya a proveer, ellos van a emitir una opinión. Pero lo nuestro es precisamente lo que estás preguntando vos, el aquí y el ahora. De decir, a ver, el productor cuando va a producir, lo que quiere saber es, ¿va a tener agua o no? Porque ya no es si va a tener abono, va a tener plata, no, agua o no. Y no solamente por este año, porque toda su estructura va para muchos años. Entonces ahí es donde nosotros nos centramos. En el caso de decir, a ver, ¿quién es el que administra y distribuye el agua dentro de lo que es todo el Valle de Nuestro? El consorcio del Valle de los Pericos. Es como vos decís, antes cobraban todo canon y tasa consorcial y se le daba la parte que le correspondía a la Dirección de Recursos Hídricos. Ahora no. Por una parte, cuando descontamos a través de los recursos del Fondo Especial, el canon a la Dirección de Recursos Hídricos y lo que le corresponde a la tasa consorcial al consorcio. Eso lo utiliza el consorcio únicamente para la administración, distribución del agua, obras menores que hace y de los trabajos que le corresponden de acuerdo a la participación que tiene por el tema de ser también una oficina cuasi pública. La Dirección de Recursos Hídricos, una parte va para el Ministerio de la Producción y otra para la dirección. Es acá donde nosotros vemos la necesidad de tener esto que venimos pidiendo. Primero, que haya un orden. ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es la prioridad? Hacemos la obra del Río Grande Inferior, no la hacemos. Realizamos toda esa obra que nosotros pedimos que estén en condiciones los derivadores, tanto el molino como el tipal, el ascultamiento que tienen que tener los diques. ¿Qué es lo primero? Entonces esto es lo que nosotros pedimos, esto que venimos diciendo, un plan integral, un plan anual, que es no solamente del otorgamiento de los recursos que van a ir para cada actividad, sino también para decir qué es lo que se debe hacer, qué obras son necesarias primero. Ahí vemos que una de las cuestiones que tenemos que hacer es poner también en funcionamiento o que funcionen bien los consorcios de cada parte, porque ha sido muy bueno, como el consorcio del Bordo, de Pozo Cavado, el tema de los problemas que tienen los muchachos de Aguas Calientes. Es decir, ¿qué pasa con todo eso?
es parte de este orden que es necesario que tengamos. ¿Y eso se está discutiendo en la mesa del agua ahora? ¿O? Sí, sí. Se olvida de una parte, la inversión privada, el usuario. Yo puedo dar agua en una casa, pero si no arreglo la canilla, si el cuerito pierde, si desperdicio, lo que pasa es de que en el caso de los usuarios de agua potable, yo tengo un control a través de un medidor. Ese control no estamos teniendo todavía en el caso de los regantes. Eso es lo que estamos notando nosotros, y es una de las cosas que seguramente va a salir. Porque fíjese que estamos hablando solamente, es claro, es cierto, el Estado es el gran propulsor de la obra del agua, pero el usuario, las grandes fincas que no tienen canales revestidos y que se desperdician por escorrentía, por ejemplo, eso también forma parte del uso del agua. Yo les cuento un caso de Israel, que nos contaban que a nosotros nos encantaría poder aplicar si se dieran las condiciones. Ellos cuando le dan un regante le dan a un usuario de producción, dicen, bueno, ¿cuánta agua vas a necesitar? X cantidad. ¿Por qué necesitas X cantidad? No me digas X cantidad por X cantidad. ¿Qué vas a producir? ¿Por qué decís que necesitas determinada cantidad de agua? Justificame la necesidad del agua. Listo, una vez que está justificado, eso tiene un costo. El excedente se multiplica por 10 el valor. ¿Eso qué hace? Que el usuario también sea eficiente en el uso del agua. Es decir, el Estado, en este caso la Mekorot, una empresa estatal israelí, da y tiene las tecnologías y las características de la entrega del producto, pero el usuario también es corresponsable en el uso. Entonces, si bien es lo que dice él, estas son las cosas que se discuten en la mesa del agua. No solamente qué va a hacer el Estado por, qué va a hacer el usuario también por. Eso es importante, porque encima ahora nosotros tenemos un usuario que antes no existía o que no le dábamos la importancia, que es, por ejemplo, el ingeniero Esperanza, que está aguas abajo del Valle de los Pericos. Antes era el hijo bobo, como decimos nosotros, total no le importaba a nadie. Ahora hay un dueño que pone plata, que invierte. Recién decía el ingeniero que él está asesorando. El ingeniero es una eminencia en el tema. El ingeniero Esperanza, ¿qué hace? Él contrata a la eminencia para que le explique cómo puede mejorar sus cosas. Bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo con esta empresa. Entonces ahora hay alguien abajo, aguas abajo, que también tiene derechos. Entonces ahí son las cosas que empezamos a discutir. Esto no tiene sentido no ponerse de acuerdo. Por supuesto, cada uno tiene sus intereses y cada uno defiende sus intereses y está bien que así sea. Pero tenemos que llegar a un consenso, a un marco de equilibrio donde ante una situación determinada todos podamos tener el uso de esta agua. Ahora, entonces, ministro, eso es importante. Yo quería aclarar porque si no queda como que solo el Estado es el que tiene que hacer las cosas. No, el privado también tiene que hacer y muchas cosas, ¿no? Pedro. En esto, Claudia, Carlos menciona como que nosotros tenemos el agua regalada. En primer lugar... No ponga en boca, no ponga en boca mía cosas que yo no dije. No, yo lo entiendo así. Bueno, no está malentendiendo entonces. En primer lugar, en esto, Jorge, lo que nosotros tenemos es agua regulada, por lo tanto pagamos un canon. Y lo pagamos a través de un descuento automático, costo administrativo cero, de los recursos del Fondo Especial, donde depositamos recursos hídricos, con un índice de cobrabilidad muy importante. Segundo, el tema del derecho. En el tema del derecho, esto tuviste vos, Jorge, también, en la sección tercera de ese capítulo único que era económico, artículo 95, que era el régimen de agua, inciso tercero, habla precisamente en qué consiste el uso y el goce del agua, diciendo que cada concesión constituye un complemento que es adherente al título del inmueble, transmisible, universal y particularmente. Entonces, en eso, claro, cada inmueble tiene su partida de agua con su dotación que le corresponde. ¿Qué pasa cuando de la noche a la mañana dice, che, no tengo el volumen de los del 0,6 litros por segundo que me corresponde, no lo tengo? Yo decir, no, hay una emergencia hídrica, por lo tanto no hay agua para nadie, perfecto, estamos bien.
Pero si no hay emergencia hídrica, ¿por qué tengo menos? ¿Dónde está? Esto es lo que nosotros también llevamos como inquietud ahí a la mesa del agua, y cada conversación que hacemos la hacemos ver. Y es verdad que hay nuevos integrantes de todo lo que es el tema del agua, como el Ingenio La Esperanza, donde evidentemente sí, nos parece respetuoso el punto de vista. Si hay agua, también hay, lo dice el nuevo, en el inciso segundo, que para que el otorgamiento de nuevas concesiones debe haber análisis de factibilidad de otorgamiento o no de agua. Ya lo decía antes, la ley 161 del 50, donde es el código de agua que conocemos, donde dice que para otorgar eso debe haber previos análisis y estudios que deben ser revisables y modificables si las condiciones así lo exigen. Entonces esto es muy complejo para nosotros. De la noche a la mañana, Claudia, no podemos decir, mirá, si tenemos posibilidades, porque tenemos un título donde te dice que vos tenés agua para tantas hectáreas, después no la tenés, no porque no esté, sino porque se ha ampliado la base de otorgamiento. Ahí es, Jorge, donde decimos, no, a ver, veamos, pongámosle orden a esto y también control. Vamos a una pequeña pausa, Claudia. Dale, vamos al corte y volvemos. Cetrogar te trae la mejor financiación. Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés. Llévate los mejores televisores, celulares y notebooks y participa por entradas para vivir The Mess Experience. Cetrogar, acompaña tu vida. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Aire Libre, todos los miércoles después de las noticias, segunda edición. Todo lo que pasa, tu realidad y el análisis que necesitas, sin vueltas. Los jueves a las 21 horas por Canal 7 de Jujuy. La tierra está vibrando con distinta melodía.
Último bloque de Detrás de las Noticias. Ministro, ¿todos los sectores que han sido convocados para participar dentro de la Mesa del Agua están participando o hay algún sector que...? Bueno, a ver, la Mesa del Agua es una reunión que se hace un par de veces al año donde se discute y se sacan algunos lineamientos. Dentro de estos lineamientos, como creo que hace rato comentaba, surgió la necesidad de tener, inclusive acá el doctor Pascutini mismo decía, tener un marco general, datos, información. Tenemos cosas desperdigadas, tenemos alguna información, pero no hay un marco completo general de la situación. Hay un precepto que dice que para conocer hay que medir y para medir hay que saber. Entonces, nosotros necesitamos, dentro de estas cosas que seguramente vamos a tener, estas son las cosas que yo creo que te decía al principio, muchas de las cosas que pueden salir de esta consultoría se pueden hacer con gestiones, no porque no se sepa, pero es bueno que venga alguien que tenga una mirada, digamos, si se quiere, fuera de todo contenido de intereses particulares, porque ellos son una consultora que viene a ver toda la provincia y analizar y dirán las cosas buenas, las cosas malas que estamos haciendo como gobierno, las cosas buenas y las cosas malas que están haciendo los usuarios. Entonces, nos va a dar un marco general. Estas cosas surgieron de la Mesa del Agua, la necesidad de tener mayor información, no solo tener la mayor información, sino tenerla sistematizada, controlada, medida. Él decía recién un orden. Precisamente esa es la idea. Claro. Un orden, no estimado. Y sobre todo dentro de las posibilidades económicas de las cosas que seguramente van a requerir, muchas van a requerir inversión. Bueno, ver qué se sale, qué se puede hacer. ¿Reclamos y manifestaciones que se vieron son de sectores que no fueron invitados o que no están al tanto? No, estuvieron, absolutamente políticos. Llegaron a decir que veníamos, que esta consultora, te repito, una consultora viene y te deja un informe técnico, como cuando vas a un consultor, aprovechando que hay abogados, vas a un abogado y te da un dictamen, una cuestión, o el ingeniero que dijo que recién está asesorando a una empresa. Bueno, ellos vienen a asesorarte, a darte una visión. Llegaron a decir que venían a llevarse el agua. En una de las discusiones dijeron que esta empresa se había robado el agua de San Juan. Se había robado el agua de San Juan. Como si fuera fácil llevarla. Entonces, son cuestiones, cuando no tienes de qué hablar, buscas un elemento que genere ruido, que genere conflicto. Le mintieron a la gente. Le mintieron, mucha gente se prestó también, y no son comunidades, son algunas personas que dicen pertenecer a algunas comunidades y que puede ser que haya alguna, pero básicamente les mintieron, le dijeron cosas que no son, y de hecho hasta inclusive cuando vino este gerente de la empresa, habló con las comunidades. Le dijeron, ustedes quieren privatizar el agua. Le dijo, mire, mi empresa es estatal. Mecorote es estatal, ¿cómo vamos a estar a favor de privatizar algo si nosotros somos una empresa estatal? O sea, fue absolutamente político, con contenido de generar un conflicto donde no lo había y sobre todo para tener algo, como salir en los medios 5 minutos, los 5 minutos de fama, como digo yo. Ingeniero, con esto, el título de eminencia que le ha dado aquí el ministro. Creo que excede a la realidad. Pero... Permitime, si se hubieran hecho muchas cosas que el ingeniero, los famosos 7 canales si se hubieran hecho muchas cosas, o por lo menos se hubiera dejado planteado, recién decíamos con el ingeniero, la reserva para los canales, si se hubieran hecho caso a muchas cosas que planteó el ingeniero, hoy habría muchas cosas que no tendrían situaciones de catástrofe, como a veces son las inundaciones en Perico, en Monterrico. Eso precisamente quería preguntarle. En su opinión, ¿cuáles son las obras urgentes, críticas, que debería encarar la provincia para resolver precisamente estos problemas críticos e urgentes, teniendo en cuenta que un programa como el que habla el ministro va a ser largo, ¿no? Bueno, yo tendría que definir lo que son gestiones estructurales y gestiones no estructurales. En las gestiones estructurales me refiero a la infraestructura. Como obra, como para salir de esta situación que es difícil para poder almacenar el agua, yo he hecho una propuesta cuando estaba el gobernador Morales, de un uso, mientras tanto esta empresa israelí pueda emitir su opinión,
porque tengamos en cuenta que según leía hoy, que el fenómeno de la niña está pronto a venir y sabemos que la niña en nuestro hemisferio trae aparejado falta de disminución del recurso hídrico. Entonces tenemos que estar preparados. En este año ha sido el Niño que nos ha dado abundancia de agua y se pudo llenar el embalse. Para mí la idea fundamental para poder aprovechar el embalse, los dos embalses que tenemos, digamos los tres, porque son 3 diques de embalse, los alisos, la ciénaga y la madera. De los otros diques tenemos 8 en total, los otros son derivadores y un dique compensador. Yo también he hecho un informe al señor gobernador en aquel entonces sobre mi punto de vista, dice, mi visión de la cuestión, que es la mejora de la captación del agua para la madera. Tan es así que en el uso del agua yo pretendía de que todo el agua posible que no sea demandada entre los molinos y Palo Blanco, que es la toma donde está para los cañeros y para los dos ingenios, la Esperanza y Río Grande, y para cañeros independientes, como así también para el agua potable por el canal de la Urbana en San Pedro, propuesto de que se tome como medida llegar a un punto casi cero, que digamos teóricamente cero en ese punto, y todo el agua restituirla a través de las maderas por el canal de Intervalle, que hay un canal que se puede llegar a una zona donde no hay infiltración y entregar al sector productivo de los cañeros y eso, el agua a través de ese canal, aprovechando y potenciando el rendimiento de la central hidroeléctrica. Si no bien no se va a usar para el riego en el valle, pero que pase por allí y vaya directamente por ese medio. Cuando falte el agua para ese sector, se manda del Río Grande. Eso es lo que yo propuse. Incluso lo hablé con el ingeniero Sadir en ese momento. Bueno, él dice que está de acuerdo, pero bueno, después del dicho al hecho, hay mucho trecho y por ahí no se hacen las cosas. Yo ignoro, yo soy técnico, no soy economista, sé que hay problemas graves en lo que hace económicamente, pero para mí, hasta tanto salga este informe de esta empresa que se contrató, tiene una manera de ir sobrellevando esta situación, más con la amenaza del niño. Yo tengo una experiencia que en la primera gestión del consorcio de riego, que hoy yo no soy personal de planta del consorcio de riego, soy consultor independiente. En la época de la primera gestión que estaba como presidente el señor Francisco Escaro, había un convenio entre Recursos Hídricos y el consorcio de riego de operación y mantenimiento del sistema. Eso permitió de que nosotros, en ese entonces digo nosotros porque me consideraba dentro del esquema, pudiéramos hacer el control de ayudar a la operación de embalse, poniendo personal, mejorando lo que se pueda hacer. Sobre todo en el sistema contable que tiene el Estado, de que uno necesita un repuesto urgente para un simple disyuntor, un simple contactor que se necesite. Hay una gestión que tiene que haber 3 presupuestos determinados, y cuando eso ya la lluvia se fue, entonces ya no podemos hacer nada. Incluso en el dique El Tipal, había una pérdida muy significativa, que esto fue lo que ocasionó la falta de agua y la disminución trágica que ha tenido el dique Las Maderas, porque había una fuga que no se podía controlar. Yo le hice a Recursos Hídricos un proyecto, se lo regalé, para el bypass que permita solucionar el problema de esa pérdida, pudiendo dar agua tanto al sector de agua potable como a una parte del riego no regulado, que es la margen derecha del río Perico, que si no, el río se podía desviar hacia el otro lado, pero quedábamos sin agua potable y quedábamos sin riego en esa zona. Con ese bypass, que lo discutí mucho con el ingeniero Sadir
pero que se hizo al final, no lo que yo había propuesto, pero algo similar, se pudo solucionar ese problema y se hizo las reparaciones. Queda por hacer más obra, pero con ese bypass se pudo solucionar porque el defecto estaba en la parte inferior de las losas de la compuerta de salida, y que el agua va por ahí, sí o si no tiene que ir a la otra margen. Claro. Entonces, ¿Se reparó eso el año pasado? Sí, se reparó eso el año pasado. Y entonces también hubo. Por otro lado, acá hay dos escenarios, cuando falta el agua y cuando sobra el agua, ¿no es cierto? Entonces, yo, como le decía al ingeniero Stanning, hoy fuera de cámara, el tema está en que no se hizo reserva de las trazas que propusimos nosotros y fueron ocupadas cuando se dieron los terrenos para vivienda y todo, cuando podía haberse hecho reserva. No que no se haga la obra, pero sí la reserva del sector.